que la doctrina de la Iglesia Católica no está en la Biblia, que el purgatorio no está en la Biblia, que la misa no está en la Biblia, que la Asunción de María y los dogmas no están en la Biblia. Esos son solo algunos de los argumentos protestantes en contra de los católicos y de lo cual muchos católicos se alejan de la Iglesia Católica por ese motivo. Pero, ¿todo tiene que estar en la Biblia? ¿De dónde viene ese argumento protestante de solo la Escritura como fuente de revelación? ¿Es acaso eso bíblico? Mis queridos hermanos, hoy vamos a resolver todas estas dudas en este video. ¿Cuál es la verdadera fuente de revelación que ha dejado Dios para la humanidad? ¿Es acaso que tienen razón los protestantes? ¿Es solo la Escritura o también es por medio de la tradición y el magisterio de la Iglesia? La fuente de revelación de Cristo para el mundo entero según la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que Cristo es la plenitud de la revelación de Dios para la humanidad. A través de él, Dios ha hablado de manera definitiva y completa, comunicando su amor, su verdad y su plan de salvación. La fuente de esta revelación se encuentra en tres pilares fundamentales. Número 1, la Sagrada Escritura. Número 2, la Sagrada Tradición. Y número 3, el Magisterio de la Iglesia. Cristo como revelación definitiva de Dios. La Iglesia Católica afirma que la revelación de Dios alcanzó su punto culminante en Jesucristo. La Constitución dogmática Deo Verbum del Concilio Vaticano II nos dice: después de haber hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, Dios en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1 del 1 al 2. Jesús no solo transmite el mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. En Cristo, Dios se hace visible y accesible a la humanidad. Su vida, sus palabras, sus milagros, su muerte y su resurrección constituyen la revelación máxima de quién es Dios y cuál es su voluntad para el mundo. La Sagrada Escritura, palabra de Dios inspirada. La Biblia es uno de los principales canales a través de los cuales Dios ha revelado su plan de salvación. Está dividido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento relata la preparación del pueblo de Dios para la venida de Cristo. En él encontramos la ley, los profetas y la historia de Israel como la nación elegida. Nuevo Testamento contiene la enseñanza de Cristo, sus hechos y la fundación de la Iglesia. La Iglesia enseña que la Sagrada Escritura está inspirada por Dios, lo que significa que aunque fue escrita por autores humanos, fue guiada por el Espíritu Santo para transmitir fielmente la verdad divina. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia. 2 de Timoteo 3:16. La Sagrada Tradición, transmisión viva de la revelación. Además de la Biblia, y a diferencia de las iglesias protestantes, la Iglesia Católica reconoce la Sagrada Tradición como fuente de revelación. La tradición consiste en la enseñanza viva que los apóstoles recibieron de Cristo y que ha sido transmitida de generación en generación por la Iglesia. Esta transmisión incluye la enseñanza oral de los apóstoles, la práctica de los sacramentos, los escritos de los padres de la Iglesia, los concilios y documentos de la Iglesia. El mismo San Pablo habla de la importancia de esta tradición cuando dice: manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, ya sea de palabra o por carta. 2 de Tesalonicenses 2:15. La Sagrada Tradición asegura que el mensaje de Cristo no se deforma con el tiempo y sea transmitido fielmente. El Magisterio de la Iglesia, intérprete auténtico de la revelación.
El magisterio de la Iglesia es la autoridad encargada de interpretar correctamente la Sagrada Escritura y la tradición. Este magisterio está compuesto por el Papa y los obispos en comunión con él. La Iglesia enseña que gracias a la asistencia del Espíritu Santo, el magisterio es infalible en cuestiones de fe y moral cuando define doctrinas solemnemente. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lucas 10:16. Ejemplo de su papel en la formulación de dogmas como la Santísima Trinidad, la Inmaculada Concepción de María y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La unidad de las tres fuentes de revelación. La Iglesia enseña que la Escritura, la tradición y el magisterio no pueden separarse, sino que forman una unidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 95. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino que le sirve. Así la revelación de Cristo se mantiene intacta a lo largo de la historia, llegando hasta nosotros de manera auténtica y sin alteraciones. La Iglesia Católica proclama que Cristo es la fuente suprema de la revelación para el mundo entero. A través de la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio, la verdad revelada por Dios sigue iluminando a la humanidad. Quienes buscan la verdad en Cristo deben recurrir a estas fuentes, confiando en que Dios continúa guiando a su Iglesia para llevar la salvación a todas las naciones. Los protestantes sostienen el principio de sola escritura, que significa que la Biblia es la única autoridad suprema en materia de fe y doctrina. ¿Pero está esto correcto? ¿De dónde viene esa creencia? Esta creencia se originó en la Reforma Protestante del siglo XVI, cuando reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y otros rechazaron la autoridad de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Es por eso que este criterio que tienen los protestantes de la sola escritura, curiosamente, no es un criterio que cuente con respaldo bíblico, sino que más bien es algo que viene de lo que ellos muchos critican, de hombres como usted y como yo. Eso no viene de Dios, eso no está en la Biblia. No hay un solo respaldo bíblico para ese criterio de solamente creer en lo que está escrito en la Biblia, lo que viene de Martín Lutero y reformadores como Juan Calvino y otros que rechazaron la autoridad de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Razones por las que los protestantes aceptan solo la Biblia como fuente de revelación. Número 1. Reacción contra la tradición de la Iglesia Católica. Durante la Reforma, los protestantes argumentaron que la Iglesia Católica había añadido doctrinas que no estaban explícitamente en la Biblia, como el purgatorio, la veneración de los santos y de la Virgen María, la autoridad papal. Lutero y otros reformadores afirmaron que estas doctrinas provenían de la tradición eclesial y no de la Escritura, por lo que rechazaron la tradición como fuente de revelación. Número 2. Creencias en la suficiencia de la Biblia. Los protestantes creen que la Biblia contiene todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana. Se basan en versículos como: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la justicia. 2 de Timoteo 3:16. Para ellos este pasaje implica que la escritura es suficiente y no necesita complementos externos como la tradición o el magisterio de la Iglesia. Número 3. El rechazo de la autoridad del magisterio. Los protestantes consideran que la interpretación de la Biblia debe ser personal y guiada por el Espíritu Santo, sin depender de una autoridad central como el Papa o los obispos. Creen en el sacerdocio universal de los creyentes. Primera de Pedro 2:9.
lo que significa que cada cristiano tiene el derecho y la capacidad de interpretar la Escritura por sí mismos. En contraste, la Iglesia Católica enseña que la interpretación correcta de la Biblia requiere la guía del magisterio para evitar errores y divisiones. Número 4. Diferencias en el canon de la Biblia. Los protestantes usan una Biblia con 66 libros, mientras que la Biblia católica tiene 73 libros. Esto se debe a que los reformadores eliminaron los libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, porque no estaban en el canon hebreo. Sin embargo, la Iglesia Católica considera estos libros parte de la revelación, ya que fueron usados por los apóstoles y la Iglesia primitiva. Número 5. Influencia del pensamiento racionalista y humanista. La Reforma protestante ocurrió en un contexto de cambio cultural donde la autoridad de la Iglesia comenzó a ser cuestionada. Los reformadores promovieron una visión más centrada en la interpretación individual, influenciados por el pensamiento humanista del Renacimiento. Las paradojas es que la Biblia nunca dice que ella sola sea la única fuente de revelación. De hecho, la misma Escritura señala la importancia de la tradición. Manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, ya sea por palabra o por carta. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Esto demuestra que desde los primeros cristianos existió una transmisión oral de la fe, lo que la Iglesia Católica reconoce como la sagrada tradición. En conclusión, los protestantes creen en solo la Escritura porque rechazan la autoridad de la Iglesia Católica. Consideran la Biblia suficiente y desean interpretar la fe de manera independiente. Sin embargo, en la Iglesia Católica sostenemos que la revelación de Dios se transmite por la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia, asegurando así una interpretación fiel a la enseñanza de Cristo y los apóstoles. También quisiera explicar por qué están equivocados los protestantes al creer en solo la Biblia. El principio de la sola escritura es una enseñanza errónea, porque la Biblia misma no enseña que solo la Biblia es la única fuente de revelación. No hay un solo versículo bíblico. Como dije anteriormente, es curioso, pero es algo antibíblico. Además, este enfoque ha llevado a confusión, divisiones y múltiples interpretaciones contradictorias dentro del protestantismo. Aquí te explico las principales razones por las que la solo escritura es incorrecta y que se recomienda a un católico que se sienta confundido por los argumentos protestantes. Número 1. La Biblia no enseña solo escritura. Los protestantes afirman que solo la Biblia es la autoridad en la fe, pero la Biblia misma nunca dice eso. De hecho, la escritura reconoce la autoridad de la tradición y la enseñanza apostólica. 2 de Tesalonicenses 2:15. Manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis de nosotros, ya sea de palabra o por carta. Esto significa que la enseñanza cristiana no está solo en la Biblia, sino también en la tradición transmitida oralmente por los apóstoles. Número 2. Jesús no dejó la Biblia, dejó una iglesia. Jesús nunca ordenó escribir una Biblia ni dijo que los cristianos debían seguir solo un libro. Él fundó una iglesia con autoridad para enseñar y eso está en Mateo 16, 18, 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo desarrolló una iglesia con autoridad para interpretar la fe, no un libro para que cada persona lo interprete a su manera. Número 3. La solo escritura lleva a la división. Si solo la Biblia fuera la autoridad, todos los cristianos deben estar de acuerdo en la interpretación, pero en el protestantismo hay más de 40.000 denominaciones evangélicas. Para concluir, la sola escritura es un error bíblico y lógico. La Biblia nunca dice que sea la única fuente de revelación.
La misma Escritura reconoce la importancia de la tradición apostólica y la autoridad de la Iglesia. Jesús no dejó un libro sino una iglesia con autoridad. Cristo fundó una iglesia sobre Pedro para enseñar y guiar a los creyentes. La interpretación privada de la Biblia ha causado división y confusión dentro del protestantismo, con miles de denominaciones contradictorias. La Iglesia Católica preservó y definió la Biblia. Fueron los concilios de Hipona en el año 393 y de Cartago en el año 397, bajo la autoridad de la Iglesia Católica, los que determinaron cuál es el libro. Es por eso, mi querido hermano, la importancia de instruirnos en la fe católica. Es muy fácil para un protestante llegar y decirnos, esto no está en la Biblia, o aquello tampoco está en la Biblia. Y muchos católicos, creyendo en lo que le dicen, dejan la Iglesia Católica y se cuando en realidad no es la Biblia la única fuente de revelación. Es la más importante, pero no es la única. Hay tres fuentes de revelación: la, la Sagrada Escritura, la Santa Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Y las tres se unen para que podamos comprender en plenitud la verdad que Dios nos quiere revelar. Gracias por quedarte en este video hasta el final. Si te gustó, quiero invitarte a que le des un like, a que compartas y deja un comentario acerca de lo que piensas sobre este tema. Bendiciones y nos vemos en un próximo video.